¿Qué tal, amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición, esta edición especial de Mesa Política. Y es que en Otra Mirada, a propósito de lo que viene ocurriendo en la coyuntura, consideramos necesario dar a conocer un poco las opiniones que existen en este equipo respecto a lo que viene sucediendo en la política nacional, la formación del nuevo gabinete, la posibilidad de un indulto a Alberto Fujimori, las alianzas que se están tejiendo a nivel del Ejecutivo y el Legislativo, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestros invitados Alberto Adriancén y Nicolás Lynch, que son integrantes del Consejo Directivo de Otra Mirada, y les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bien, empecemos un poco rápidamente por analizar esta situación. ¿Qué es lo que está pasando en este momento entre el gobierno y el legislativo? Esta aparente reacción de Kuczynski pechando al legislativo, confrontándolo, y de pronto un gabinete que demuestra más bien todo lo contrario, que no había una intención de golpear, sino más bien de tratar de tener algún tipo de conciliación. Alberto. Bueno, yo creo que si uno ve los resultados finales de la supuesta o real crisis del gabinete, uno se puede preguntar si tenía estrategia el gobierno. En realidad, si tú haces una maniobra, digamos, de este tipo, por lo menos te organizas para plantearte, ¿no es cierto? Y tengo entendido que ni siquiera la bancada está muy bien informada del periodo de voto de confianza, ¿no? Y yo creo que uno se puede preguntar si esto fue una jugada solamente de Zavala para salirse donde estaba. Y creo también que el fujimorismo haría eso, y también sabe los límites de PPK en la confrontación con ellos, ¿no? O sea, todos aquellos que han pedido, por ejemplo, en los últimos días la confrontación, pararse de pie, aplaudirse a la PPK, por fin, finalmente, la valentía, han quedado descolocados, porque finalmente el gabinete es todo lo opuesto a lo que han pedido. Y yo creo que además el tono agresivo del fujimorismo en la interpelación era calculado, porque ellos saben que no va a producir, como digo, en otro lado, un armagedón, digamos, una especie de batalla final con el fujimorismo, ¿no? Entonces estamos frente a un juego de máscaras, un poco en ese sentido, y también una especie, como diríamos, de comedia de equivocaciones, y que ha permitido efectivamente un gabinete de transacción, ¿no? En el sentido que ha puesto al APRA como un intermediario entre el fujimorismo y el gobierno, y va a comenzar a resolver algunos problemas importantes, como por ejemplo la presencia de Ider Pexler en vinculación, la presencia de Galicio en salud, la presencia del nuevo ministro de Justicia, digamos, que es amigo de la García y no tiene problemas en el indulto Fujimori, porque Galicio además es un símbolo de contención a la protesta, y del Brexit otro símbolo a la política de género, y amigo además de Acuña, según parece asesor, con lo cual pues, se podría poner en cuestión la ley universitaria. Es decir, le resuelve una serie de problemas al gobierno. Entonces, eso me parece que, y también al fujimorismo, y reubica al APRA en una situación de mediador, digamos, ¿no? Porque el Castillo dijo, creo que en una entrevista, que también le habían ofrecido ser premier, ¿no es cierto? Claro, la noche del viernes, del sábado, le ofrece Kuczynski también la posibilidad. Nicolás, tu opinión respecto a esta situación, la presencia de estos nuevos ministros, la presencia de Bexler en un sector que de alguna manera tú también conoces. Mira, yo creo que el resultado de la coyuntura le permite al gobierno seguir teniendo la ilusión de que gobierna, y a la oposición fujimorista la certidumbre de que va a conseguir el indulto a Fujimori, ¿no? La ilusión de que gobierna, porque es obvio que el Ejecutivo no puede gobernar sin la oposición fujimorista, ¿no? Necesita algún nivel de pacto, ¿no? Entonces le permite seguir con este gobierno básicamente de los amigos de Kuczynski, quizás no de sus patas más cercanos, digamos, pero no logra romper todavía su círculo de amistades para gobernar, y eso es un grave error. Y al mismo tiempo al fujimorismo le da la certidumbre de que está en camino de sacar a Fujimori, porque obviamente el hecho de que le haya
permitido, por más que le ha censurado el gabinete, le ha permitido formar uno todavía con su entorno, hace ver de que podría haber algún arreglo para sacar en las próximas semanas a Fujimori. Entonces yo creo que tenemos ilusión del lado del gobierno, certidumbre del lado del Fujimorismo, y un gabinete que persiste en la característica central del gabinete anterior de Kuczynski, que ha sido esta desconexión con el país, ¿no? Si quieres, el examen más importante en este sentido ha sido la huelga de maestros. Parecía una ministra de Educación, parecía un ministro del Interior, parecía un presidente del Consejo de Ministros, incluso un presidente de la República que se creía en otro país, ¿no? Y que estaban asustados que de repente había aparecido este magisterio peruano, ¿no? Yo creo que ese problema no se supera en el actual gabinete. Ahora, bueno, y esto podría traerle problemas más graves en el futuro a el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y por otra parte, en cuanto a los cambios puntuales, efectivamente entran ministros aparentemente más serios, Mendoza en Justicia, Wexler en Educación. D'Alessio sí, en realidad parece que tiene más cuestionamientos, más problemas, un individuo por trayectoria alejado del sector donde llega, no sé cómo llega en realidad. Y en cuanto a Wexler, me parece que podría ser una carta de interlocución con el magisterio, porque Wexler es maestro, Wexler viene de una universidad pública como es la Cantuta y conoce de dos temas centrales, como es el problema del currículum, sobre el cual ha escrito bastante, y es el problema de la evaluación. Ha pasado por varias experiencias de evaluación y ese es un proceso que tiene que recomponerse con los maestros, no contra ellos. Entonces yo creo que Wexler llega con esa misión. Ahora sí, digamos, suenan todas las alarmas por sus declaraciones, entiendo que una muy reciente, sobre el tema de la igualdad de género en el currículo, en el currículo escolar, que yo creo es un asunto fundamental a defender, porque ha sido un avance, ¿no? Y no se puede tolerar un retroceso. Ahora bien, creo que un poquito más allá de estas afirmaciones, la coyuntura inmediata se presenta difícil para el movimiento popular, para lo que queda de izquierda organizada, porque ni esta ha tenido una posición clara de salida alternativa en la coyuntura, ¿no? O sea, sigue sin jugar sus cartas, o jugándolas marginalmente, ¿no? Ni tampoco se ve, hay un liderazgo a la vista, ¿no? Entonces, esto es preocupante y yo creo que en esto se debería de focalizar la izquierda organizada. Yo creo que es la única alternativa que tenemos a corto y mediano plazo para poder ver una salida hacia adelante y no en peleas internas. ¿Cómo funciona el factor del indulto a Fujimori, sobre todo cuando vemos una bancada como la fujimorista que aparentemente está dividida por esta facción, esta supuesta facción que lidera Kenji Fujimori, de la cual no vemos hasta ahora ninguna cosa visible, y toda la facción que está detrás de Keiko Fujimori? ¿Cómo funciona este factor del indulto? ¿De qué manera puede influir un cambio en el juego, en las piezas que estamos viendo actualmente? Bueno, antes de responder esa pregunta, yo diría que este es un gabinete que se aproxima al Fujimorismo. Y también a la prima, o sea, no es que sea fujimorista o aprista. Con algunos que ya han estado ya, ¿no? Como Pero, Lula, pero digamos que se aproxima, con lo cual tú estás frente a la posibilidad de una transacción entre los tres grupos, ¿no? PPK, el APRA y el fujimorismo. Sobre todo ahora que se viene el caso de Lavajato, que se está viendo el caso de Lavajato. Sobre el otro, yo quería comenzar a cuestionar esta idea que Kenji es una gran fuerza parlamentaria. La última votación en el grupo parlamentario fujimorista para saber si se sancionaba o no, si se sancionaba o no a Kenji, fue casi unánime. Si tú ves la interpelación, la votación de Fujimori ha sido cerrada, ¿no es cierto? Inclusive algunos leían unos papeles que parecían una carta de sujeción, no al gobierno, sino a Keiko. Entonces, yo sí creo que y por lo tanto lo que sospecho que están negociando ahí no es tanto la salida
Alberto Fujimori, sino la relación entre Keiko y el gobierno, que va a tener como uno de sus elementos centrales el Parlamento. Yo creo que sí es cierto que lo que se dice que Kenji no tiene una bancada muy grande, que por lo tanto no tiene capacidad de arrastre. El interlocutor del Fujimorismo, que es un poco sospechoso que podría haber negociado Keiko, es Keiko, no es Kenji. Por más que el papá diga lo que diga, ¿no es cierto? Finalmente, el batallón, o para repetir la frase de Stalin, cuando el Papa quiso intervenir al reparto de Europa, ¿cuántas divisiones tiene su santidad? Entonces, el batallón que tiene Kenji no es equiparable a los batallones que tiene Keiko. Entonces, esa puede ser la tranza, más allá que Keiko no le hubiese gustado que salga más adelante. Podría contar con algún respaldo, pero no necesariamente tanto como para debilitar a Keiko. Yo creo que una posibilidad de transacción ha sido que el juego de romper la bancada a Keiko se termina como una carta al gobierno. No funcionó. No ha funcionado y creo que además fue un error, porque eso pone a Keiko en una situación muy precaria y que respondió como respondió. Digamos que no son partidos, digamos mirando al Fujimorismo, no son partidos de convicciones. Esto es una cosa que hay que tener clara. Son partidos de intereses y no de grandes intereses. Los grandes intereses están del lado del PPK, que son los partidos digamos de la negociación menuda, o si es grande es una suma de menudencias. Entonces se cuadran a la primera palabra del líder, ¿no? Hoy es Keiko. Lógicamente Keiko quiere sumar seguridades antes de que el padre salga, ¿no? Y entonces en el momento en que haya sumado un conjunto de seguridades en función de su liderazgo, negociará inevitablemente la salida del padre, ¿no? Porque hacia eso apunta las diversas facciones del Fujimorismo, con matices, pero hacia eso apuntan, ¿no? Ahora, hay que pensar si eso se produce por presión del Fujimorismo y como una necesidad de gobernabilidad de PPK, ¿cuál va a ser la reacción popular, ¿no? Porque hay un antifujimorismo, yo creo sí, de profundas condiciones democráticas, que se va a movilizar, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría esa movilización? ¿Sería capaz de crear una crisis política? ¿No? Esas son interrogantes hacia adelante, ¿no? ¿Cómo ve esa movilización? ¿Cómo ves, Alberto, esa movilización de la gente que podría salir a protestar frente a un indulto, según todo lo que se ha señalado ya, listo para Alberto Fujimori? Yo creo que hay dos problemas que hay que resolver desde mi punto de vista, ¿no? El primero es que salir de este falso dilema de PPK o Keiko. Y tú lo ves en las redes, ¿no? Con la creencia de que PPK vaya a enfrentar a Keiko. Yo no sé por qué, si PPK pidió votar por Keiko en 2011 contra Ollanta Humala, entonces además que está más próximo. Hay muchas cosas de Keiko y por lo tanto me parece que hay que terminar con ese dilema. Tú ves en las redes, ¿no? En fin, ¿no? ¿Y por qué la izquierda no vota en contra de la censura? En fin, ¿no? Como si PPK fuese un antifujimorista, lo cual no es cierto. Me parece una ficción de mucha gente, ¿no? Sobre todo, digamos, que no es tan próxima a la izquierda, pero que es antifujimorista. Y lo segundo es que redefinir el antifujimorismo, hay que darle una cara política que no solamente sea pura negatividad, no que hay como el indulto, sino que le plantee un programa, porque es una cosa, un momento social importante en el país, que le dé sentido a su accionar. Si tú te das cuenta, el antifujimorismo marcha, y nadie habla por el movimiento, o sea, no tiene capacidad de representación. Entonces, hay que comenzar a trabajar en ese sector para que logre una representación política, lo cual supone una redefinición política del antifujimorismo. Así como está, tiene un límite. Entonces, es como, termino con esto, es casi como los, entre comillas, piel rojas, como dicen las películas norteamericanas del oeste, que dan vueltas por la caravana y tiran flechas a los blancos, ¿no es cierto? Y eso no, en mi opinión, tiene un límite, que justamente no llega a cuestionar los núcleos. Que la caravana saca una pistola y además no llega a los núcleos centrales de poder para cuestionar efectivamente lo que está atrás de todo esto, ¿no? Ahora, yo creo que a esa necesidad de darle representación política al antifujimorismo hay que agregar la importancia del movimiento social, ¿no? Que con la última huelga de maestros se ha mostrado como una fuerza clave en el país, ¿no? Para la renovación de la representación política.
Si lo que nos interesa es seguir haciendo política de élites, bueno, Basombrío tiene razón y hay que reprimir con cualquier pretexto al movimiento social, inventando el muñeco que sea. Hoy ha sido Movadef, mañana será cualquier otra cosa, ¿no? Pero si lo que nos interesa es de verdad, ¿no? Sostener esta democracia, profundizarla, la conexión con el movimiento social es clave, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esa renovación de la representación política hay que recuperar también la conexión entre política y movimiento social, porque allí justamente está la renovación de la política, y los maestros durante un mes en la Plaza San Martín se lo han recordado al Perú, ¿no? Muy bien, Alberto, Nicolás, muchas gracias. Para concluir, simplemente señalarles a nuestros amigos que lo que estamos teniendo en este momento, entonces, de acuerdo a lo que han hablado Nicolás y Alberto, es que tenemos un gabinete muy cercano al fujimorismo y al aprismo, que de alguna manera está generando una protección tanto de los grupos de PPK como del fujimorismo y del aprismo frente a lo que podría ocurrir en el caso Lavallato, y en el medio un Alberto Fujimori que está sogándose las manos ante una posibilidad de salir en libertad, y un movimiento político alternativo que hasta ahora no vemos que pueda reaccionar frente a cómo la coyuntura nos está avasallando. Alberto, Nicolás, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Ya saben que pueden ver esta entrevista, nuestros artículos, nuestra posición respecto a esos temas en nuestra página web www.otramirada.pe, y nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.